Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl. Me voy a correr un poquito porque parece que estoy muy encima de la cámara. Contarles que esta semana vamos a estar muy enfocados en lo que va a ser la cuenta pública del presidente Gabriel Boric este 1 de junio para dar cuenta, ¿no es cierto?, de lo realizado hasta ahora por su gobierno, la tercera cuenta pública de cara ya a lo último que va quedando de su mandato y además en un año electoral, ¿no? Un año complejo desde ese punto de vista y sobre todo porque uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar finalmente con las reformas tan esperadas como la reforma a las pensiones? Hay poca agua en la piscina, hay una oposición que algunos dicen que es obstruccionista, que no está interesada en que este gobierno se lleve los laureles, ¿no es cierto?, de una reforma tan sentida y esperada. ¿Es así realmente? Mientras tanto, en las encuestas, el gobierno recupera, al menos en la encuesta cadente esta semana, recupera su 30%, muy atribuido muy probablemente a los anuncios respecto del CAE, pero también con una oposición donde Evelyn Matei sigue siendo la figura mejor posicionada como presidencial. Bien, de todo esto y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, diputado del PPD por la región de O'Higgins, integra además la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Raúl Soto. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Mirna, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿cuál es su ánimo? ¿Con qué quiere partir respecto de esta semana? ¿Cómo está aspectada la cuenta pública, la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric? Bueno, estamos a la mitad del mandato del presidente Gabriel Boric y por lo tanto es una cuenta pública relevante desde la perspectiva de eh, informar al país sobre los avances de los compromisos del gobierno, tanto en materia legislativa como en materia de política pública, y también trazar un camino que sea claro y que dé certeza respecto de lo que viene hacia el futuro, ¿no? En relación a lo que aún falta por cumplir. Eh, yo creo que es una oportunidad para el presidente y para el gobierno para destacar las cosas buenas que se han hecho. Pongo como ejemplo el aumento del salario mínimo, que fue además con un acuerdo social y político bastante amplio, el royalty minero, las 40 horas, el haber logrado, más allá de todos los pronósticos pesimistas que habían, una estabilidad económica razonable y el haber enfrentado la crisis de seguridad que le tocó vivir a nuestro país en este periodo con bastante más pragmatismo y decisión de lo que muchos esperaban en su momento, y a pesar incluso de la votación en contra de algunos sectores del propio oficialismo en algunos casos, ¿no? Yo creo que eso es algo sin duda que se puede relevar, que se puede destacar y que es positivo de esta cuestión. Ahora, hay cosas, por cierto, de las cuales se tendrá que dar cuenta, como lo es la discusión del CAE que está ocurriendo en este preciso momento, donde espero que el presidente Gabriel Boric dé una certeza que en definitiva de tranquilidad respecto de hacia dónde va a avanzar la propuesta de política pública que se va a hacer en el mes de septiembre, pero cuyos lineamientos generales creo que deben quedar plasmados en esta cuenta pública. Y algunas cosas también que a muchos en nuestro sector no nos han gustado, como por ejemplo lo que se hizo en la ley Costa ISAPRES, ¿no? Que un gobierno de izquierda de transformaciones haya sido el gobierno que terminó entregando por la derecha un perdonazo a la ISAPRES, es algo que muchos se cuestionan. Yo creo que esas cosas, ¿verdad? No hay que simplemente pasarlas por arriba, sino que hay que explicarlas, hay que fundamentarlas adecuadamente para que la ciudadanía entienda cada una de las decisiones que se han ido tomando. Ya, usted menciona, vamos a ir por parte entonces, diputado. Usted menciona lo del crédito con aval del Estado, ¿no es cierto? Que
se cuela de manera intencional o no, da lo mismo, se trasciende a los medios. Y lo único que sabemos hasta ahora, por lo que se ha mencionado, son dos cosas. Uno, que no sería una condonación universal, y dos, el alto costo que le está significando al fisco precisamente ser aval de la banca, o sea, aval del Estado, quiero decir, estos créditos, ¿no es cierto? Ser el aval, ¿no es cierto?, ante la banca, eso quería decir. Entonces, qué espera usted que se delinee en esta cuenta pública, donde evidentemente que el gobierno va a tener que decir ya, esto es lo que proponemos para hacernos cargo de esta, una de las promesas de campaña? Yo primero le diría a sectores políticos como el Frente Amplio que bajen los niveles de expectativas que ellos mismos han provocado en torno a una eventual política de condonación del CAE o de nuevo sistema de financiamiento, si se quiere. Porque la verdad es que hay que transparentarle al país que la expectativa que generó el propio Frente Amplio en su momento respecto de una condonación universal del CAE no se va a poder cumplir porque era una promesa realmente inviable. Era excesivamente cara, inabordable por parte del fisco. Y eso es algo que en el transcurso de este gobierno, tanto el propio Frente Amplio, como aquí también para hacer la autocrítica, el socialismo democrático también debimos haber advertido. ¿Ya? Es decir, se llegó a este punto y a esta confusión que hay hoy día, esta polémica, justamente porque esa explicación no se hizo a tiempo. Esa transición entre una condonación universal y una solución de financiamiento, que es lo que se está hablando hoy día, no se hizo correctamente y de forma oportuna. Se está llevando a cabo de forma tardía y por eso es que mucha gente está confundida y no está entendiendo estas explicaciones, ¿no? 11 mil millones de dólares para comprar el CAE de 1.100.000 estudiantes en un contexto donde las necesidades son múltiples y muy complejas en nuestro país, ¿verdad? Me parece que es algo evidentemente inabordable, más aún cuando la derecha no ha querido poner sus votos para tener un pacto fiscal que le permita al fisco recaudar más recursos a propósito de impuestos progresivos. Por lo tanto, eso es algo que tiene que transparentar el presidente, ¿ya? Y aquí yo quiero ser absolutamente claro. Creo que tenemos que respaldar una nueva solución para el financiamiento de la educación superior y tenemos que respaldar medidas de mitigación para el endeudamiento de los jóvenes estudiantes y sus familias, ¿no? Que sean políticas públicas justas, razonables y responsables fiscalmente. Yo creo que esos son los criterios generales que deben quedar plasmados, pero obviamente que el presidente tiene que transparentar el porqué del cambio, ¿no? Los cambios no se pueden simplemente hacer sin que exista una justificación y una explicación a los ciudadanos respecto del por qué se ha cambiado en esta materia. Y yo veo que muchas veces en el Frente Amplio siguen pegados en una política más bien testimonial, simbólica, a veces incluso infantil, ¿verdad? Queriendo defender consignas y causas un poco puristas, ¿no? Sin entender que esas políticas y esas propuestas hay que llevarlas a la realidad y que en esa realidad muchas veces las cosas necesariamente tienen que irse amoldando y modificando y que esa transición hay que hacerla de la forma más unida posible para que la ciudadanía también la vaya a tener. Diputado, pero para entender lo que usted señala, usted está diciendo que no debió reflotarse este tema del CAE, no debió nunca jamás volver a sacarse del baúl de las promesas de este gobierno. Lo que pasa es que si la idea era transformar esto en una solución integral, en una nueva propuesta de financiamiento de la educación que reemplace al CAE, eh, no se debió haber planteado o no se debió haber abierto el debate con el titular de la condonación al CAE. O sea, se cayó en definitiva en su propia trampa, ¿ya? Y eso es porque el Frente Amplio y otros sectores políticos estuvieron presionando al Ejecutivo para reflotar, ¿verdad?, este compromiso de campaña. Y está bien que así sea, pero debió haber habido una coordinación mayor respecto de cómo se iba a abordar en este momento para evitar los enredos y las descoordinaciones que hemos visto por estos días. Más aún cuando
algunos de los voceros del Frente Amplio, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera han vivido la realidad del endeudamiento educacional. Es decir, yo creo que hay que elegir mejor también las vocerías en esto. Por lo menos yo creo que hay que tener la experiencia vivida de haber tenido que ocupar el endeudamiento, ya sea el CAE o el Fondo Solidario, para estudiar, al menos para tener, digamos, la experiencia de opinar respecto de ello, porque yo creo que el relato debe ser no el que está construyendo el Frente Amplio, de decir que el CAE es una pésima política pública, es lo peor que se hizo en nuestro país, porque la verdad es que en su momento permitió que muchos jóvenes estudiantes que no tenían ninguna posibilidad de acceder a la educación superior, dado lo caro que es, o que era en su momento, ¿verdad? Pudieran acceder a esta educación, y por lo tanto generó oportunidades y generó movilidad social. Y eso es algo que hoy día no se reconoce y está fuera del debate. O sea, yo estudié con 50% de CAE y con 50% de Fondo Solidario. Y de otra manera, sin esa oportunidad, probablemente hoy día no sería ni abogado ni tampoco diputado. Por lo tanto, generó oportunidades, generó movilidad social. El problema es que generó también, como consecuencia, un endeudamiento excesivo de los jóvenes y de sus familias, y eso es algo que sin duda alguna el Estado debe abordar con medidas de mitigación que ayuden, por cierto, a paliar aquello. Entonces, diputado Raúl Soto, este tema vuelve, diría usted, a reavivar las viejas disputas, ¿no es cierto?, entre Frente Amplio y Socialismo Democrático, que en otras palabras es la exconcertación. O sea, esas disputas están ahí, porque por lo que usted dice, usted habla de infantilismo, habla, ¿no es cierto?, bueno, usa conceptos del tipo de querer políticas puristas, ¿no es cierto? ¿Es eso lo que pasa? ¿Se reabre esa situación que los separa finalmente? Es que más que una disputa, es una disidencia tanto en la forma como en el fondo, ¿no? En la forma como se hace política y en el fondo respecto de cada uno de los temas o de algunos de ellos. Yo creo que hay colaboración, hay ánimo de construir juntos, de avanzar juntos, pero yo creo que hay que transparentar y reconocer que tenemos diferencias y que esas diferencias no hay que pasarlas por alto porque son relevantes, sino que hay que enfrentarlas, hay que abordarlas. Yo de verdad creo que en este tema, ¿verdad? Se podrían haber hecho mejor las cosas de una manera más coordinada y más transparente desde un comienzo. Se hubieran evitado varios problemas y confusiones. Lo mismo respecto de seguridad, donde hemos visto parlamentarios de Frente Amplio, del Partido Comunista, muchas veces terminan quitándole el apoyo a los proyectos de seguridad del propio gobierno. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener una actitud bastante más proactiva y más clara respecto de mostrarle a la ciudadanía que en esos temas, ¿verdad?, estamos dispuestos a estar presentes y a Sí, colaborar. diputado Raúl Soto, vamos a ir al tema de seguridad también, pero quiero cerrar el tema porque si ustedes como socialismo democrático tenían estas posturas, digamos, tan claras respecto de que una condonación universal no era posible, era inabordable, como ha dicho usted, bueno, ¿por qué no lo plantearon en la campaña cuando esto fue parte de una campaña, fue Sí, parte de un programa de gobierno al cual ustedes adhirieron? sí, y por eso también lo mencioné como autocrítica en una segunda parte de mi argumentación, Mirna. Yo Ujú. creo que el socialismo democrático también debe hacer la autocrítica, si bien no fue parte de la campaña de apoyo al presidente Boric en la primera vuelta, sí nos sumamos en la segunda vuelta presidencial. Y cuando nos sumamos, el socialismo democrático debió haber advertido la inviabilidad de una condonación universal al CAE desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal. Eh, Sin embargo, creo que eso no ocurrió debido a que hoy día la centroizquierda, el socialismo democrático, creo yo está muy de capa caída y se ha dejado de alguna manera subordinar y domesticar por la izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista. Es decir, asumieron prácticamente a ojos cerrados un programa de gobierno sin una adecuada revisión,
sin una adecuada advertencia y por tanto corrección de alguno de sus elementos. Y eso es algo que en el camino, yo creo que nunca es tarde hacerlo, se puede efectivamente incorporar. Yo creo que ya en los hechos mismos, el programa de gobierno del presidente Boric ha sido modificado por la fuerza de la realidad. Y eso es algo que a todos los gobiernos les pasa, ¿no? Y por lo tanto eso hay que transparentarlo, hay que reconocerlo, ¿verdad? Y hay que renovar ese compromiso con la ciudadanía en función de la realidad política y social que tenemos hoy día, en función de las necesidades que tenemos hoy día y del contexto que es muy distinto al de hace unos años atrás. Ya, pero ¿usted no cree, diputado Soto, que después de estos, claro, ya vamos al tercer año de este gobierno, no ha habido ese proceso de maduración, de crecimiento, de reflexión por parte de este Frente Amplio al que pertenece el presidente? El mismo presidente, imagínese Yo usted, creo que no. lo acusaba José Antonio Kast de travestista político por los cambios que ha tenido. La oposición no habla de travestismo político, hablo de Chile Vamos, pero habla de qué sé yo, de las volteretas. Y otros dicen, bueno, pero esa es una señal de madurez política. Entonces, o usted separa al presidente del Frente Amplio. Sí, mire, yo creo, respecto del Frente lo primero yo creo que no ha habido un proceso de maduración o crecimiento de la perspectiva política lo suficientemente contundente como para que en estos temas tengamos, ¿verdad?, una unidad y claridad mucho mayor. En temas como el CAE, en temas como seguridad, ¿verdad? Seguimos viendo bastante ambivalencia y una forma de enfrentar los temas todavía muy simbólica, muy testimonial, muy, muy en el mundo de las ideas, ¿no? En lo etéreo, en defender banderas de lucha, consignas, ¿verdad? Y no moverse de ahí, cuando la realidad a veces, ¿verdad?, nos pide que flexibilicemos, que aterricemos las cosas, ¿no? Y yo creo que por eso muchas veces no se llega a buen resultado, y eso es algo que hay que entender. La política necesariamente se va construyendo en el camino en función de las realidades que tenemos, con diálogo, con acuerdos, ¿verdad? Y eso implica muchas veces dejar atrás las posturas inflexibles de un comienzo. El presidente ha ido abriéndose mucho más a eso, porque los cargos mismos como la presidencia de la República, ¿verdad? Los altos cargos del Estado, lo hacen a uno necesariamente y también un poco a la fuerza madurar y entender esto. O sea, yo lo ¿Y viví eso también pasó con como el presidente, presidente? yo lo viví también como presidente de la Cámara. Fue un cambio también bastante importante desde mi primer periodo como diputado, opositor, a cuando fui presidente de la Cámara y entendí que un rol del Estado, tú representas a todos los chilenos y a todos los sectores políticos, no solamente a tu nicho electoral o a tu partido o a tu coalición, ¿no? Yo creo que eso el presidente lo ha ido entendiendo, pero no con la suficiente claridad y nitidez aún ante los ojos de la ciudadanía. Porque los cambios, cuando van en la dirección correcta, son positivos en la medida de que estén bien fundamentados, bien explicados, que se haga pedagogía con la ciudadanía respecto del porqué de ese cambio, por qué la necesidad de ese cambio. Yo creo que eso ha faltado. A veces el gobierno y el presidente hace cambios respecto de lo que comprometió y lo que hace, o de lo que dijo y lo que hace, ¿verdad? Que son cambios muy rápidos, que la gente no termina de digerir, de procesar y de entender, y eso genera confusión. Y por eso muchas veces las explicaciones tienen que venir de manera tardía. Yo creo que hay que construir un relato, una estrategia política y comunicacional que sea mucho más eficiente de la que se está teniendo hoy día. O sea, tenemos dos almas en el gobierno, pero yo creo que también tenemos hoy día dos almas al interior del propio presidente Boris, y es él, como líder del gobierno y como líder del oficialismo, quien debe decidir cuál es el camino. Si seguimos el camino de la política testimonial, simbólica y infantil que proponen algunos todavía en el Frente Amplio, o seguimos el camino de la política responsable, madura y eficiente que se propone desde la política pública, como algunos estamos proponiendo desde el socialismo democrático. Usted también ha dicho, diputado Raúl Soto, que en materia de seguridad, que es el gran tema, por cierto, que rector, hablemoslo así, de todo lo que pasa y se decide en este país, porque tenemos una crisis de seguridad evidente.
Usted dice entonces que el Frente Amplio como que atornilla al revés, ¿no es cierto? Como que va en contra de la corriente, no apoyando determinados proyectos, pero todavía no mantiene, todavía ocurre aquello en esta agenda de seguridad, por ejemplo, ahora este fast track legislativo. ¿Persisten esas posturas? Existen las posturas contrarias a los temas de seguridad, pero cada vez son más minoritarias. Yo quiero reconocer que hay una apertura de sectores de Frente Amplio y del Partido Comunista a enfrentar los temas de seguridad con mucho más sentido común de como lo hacían antes, ¿no? Que era más bien una posición ideológica muy inflexible y que impedía avanzar. Yo creo que eso hizo mucho daño al gobierno, sobre todo en el primer año, ¿no? Donde se avanzó muy poco en materia de seguridad. Ahora yo creo que estamos avanzando mucho más, pero falta todavía, falta, porque la envergadura de la crisis de seguridad es bastante profunda, tenemos presencia de crimen organizado transnacional que está ya permeando las instituciones, la fiscalía, la policía, esperemos que no llegue a permear el Poder Judicial, los municipios, los gobiernos regionales, ¿verdad? Como ocurre en otros países. Y esto hay que sonarlo rápido, hay que sonarlo ahora y hay que dar una señal de seguridad y mano dura ante los ojos de la ciudadanía. Y yo creo que respecto de eso falta un énfasis aún mucho mayor, entendiendo que este gobierno ha hecho mucho más que los gobiernos anteriores en materia de seguridad, pero dada la envergadura de la crisis, yo creo que falta aún más énfasis y yo creo que esta cuenta pública es una oportunidad para dar una señal respecto de esta materia que sea más contundente. Usted mencionó también a José Antonio Caz, que acusó al presidente de ser un travesti político. Yo creo que ese tipo de acusaciones mismas son absolutamente contrarias a el camino que debemos seguir en la política. ¿Ya? Creo que José Antonio Caz debe replantearse el cambio de nombre a su partido, porque de republicano a estas alturas no le queda absolutamente nada. Se ha transformado en un personaje político nefasto que se dedica solamente a criticar y no a construir, que se dedica solamente a denostar y a atacar, tal cual lo propone el manual de los extremistas de ultraderecha en el mundo, como Trump, como Bolsonaro y hoy día como Milei. Es una persona que quiere al parecer parecerse a Milei, pero sería como la versión fruna de Milei, ¿no? La versión no economista, la versión sin argumentos y que por lo tanto tiene que estar figurando atacando al presidente o a otros líderes políticos del país. Y yo creo que eso puede tener un efecto positivo en el corto plazo, desde el punto de vista de aumentar su visibilidad y posicionamiento, pero en el largo plazo yo creo que a todos los chilenos nos da cuenta de que es una persona que no está ni preparada ni le haría bien al país en caso de que llegue a ser presidente. ¿Y cómo ve a la derecha de Chile Vamos, la derecha tradicional? ¿La ve tironeada por republicanos como uno la veía cuando estaba el Consejo Constitucional? ¿La ve armando y articulando su propio relato, pensando en la posibilidad cierta de ser gobierno con Evelyn Matei a la cabeza? ¿La ve trabajando en esa perspectiva? Y respecto del actual gobierno, ¿la ve con un ánimo de colaboración o la ve con un ánimo de obstrucción? Yo creo que la derecha de Chile Vamos está hoy día de rodillas frente a la derecha extrema de republicanos. De alguna manera a Chile Vamos le ha pasado en este periodo lo mismo que le pasó al socialismo democrático con el Frente Amplio del periodo anterior, ¿no? Una especie de subordinación, de domesticamiento, de emplazamiento público desde la perspectiva ideológica que los tironea permanentemente a posiciones más extremas y que los impide avanzar en una lógica más razonable de diálogo y de acuerdo, ¿no? Y yo creo que hoy día no hay muchas diferencias entre Chile Vamos y los republicanos en los hechos, en las votaciones, en las discusiones. Hemos visto una derecha que, tanto en el caso de republicanos como en el caso de Chile Vamos, ha sido tremendamente obstruccionista y que se ha negado a discutir temas importantísimos como las pensiones, como el pacto fiscal. Eh, yo creo que eso hay que abandonarlo, porque si no tenemos, Mirna, en este periodo un acuerdo transversal
para una buena reforma de pensiones y para un buen pacto fiscal, yo creo que se desmorona el sistema político completo. Y lo que va a venir va a ser el populismo o el autoritarismo. Y ahí los responsables van a ser, vamos a ser todos, transversalmente, ¿no? Yo creo que hay que evitar eso. La gente necesita soluciones, ya dejar atrás las consignas ideológicas, entendiendo que algunos quieren no más FP, otros quieren con mi plata no, pero hay que salir de esa guerra de consignas, hay que ponerle sentido común a la discusión y hay que avanzar en un sistema mixto que recoja lo mejor de lo que tenemos con lo mejor de lo que nos falta, que es la solidaridad, para tratar de generar un mecanismo que cumpla el objetivo, que es mejorarle las pensiones y la vida a los adultos mayores jubilados de nuestro país. Y que por el otro lado entendamos que dejando atrás, ¿verdad?, los temas ideológicos, el fisco, ya sea este o el próximo gobierno, necesita, ¿verdad?, recursos para enfrentar los problemas sociales que viven los chilenos, los sectores vulnerables y también la clase media. Y que para eso, ¿verdad?, necesitamos resolver el problema del pacto fiscal, desde la perspectiva de terminar con la evasión y la ilusión, pero también desde la perspectiva de tener impuestos que sean progresivos, donde todos contribuyamos a ese esfuerzo colectivo en función, ¿verdad?, de los recursos con los que también podemos contar o que la sociedad nos permite contar. Claro. Diputado Raúl Soto, pero cuando uno entrevista a distintas, ya sea parlamentarios o expertos de derecha, ellos insisten, y hay una palabra que se repite: no vamos a apoyar malas reformas. Entonces, está las buenas y las malas reformas. La reforma del gobierno es una mala reforma, por lo tanto no la vamos a apoyar, y eso es aplicable, ¿no es cierto?, tanto al pacto fiscal como al pacto o a la reforma de las pensiones. Y nos vamos en lo mismo, y siempre es la misma historia. Ellos insisten en que determinar, aunque sea 0,1 punto a solidaridad de, esos 6%, de ese 6% adicional, no va a ayudar a las pensiones, mientras en el otro lado se señala exactamente lo contrario, que si no hay un aspecto mínimo de solidaridad, no se va a mejorar las pensiones de hoy día, ¿no?, para 40 años más. Entonces, es un diálogo de sordo. No hay ninguna posibilidad de encuentro finalmente, porque pesa más el incentivo del corto plazo, como decía usted. Y por eso le digo, mira, yo creo que a esta altura la derecha está construyendo su relato en función de negar la sal y el agua a las iniciativas del gobierno. No en función de contribuir, de aportar y de llegar a un consenso. Eh, y la verdad que no sé cuáles son los incentivos que tiene. Mire, volviendo al tema del plan, la derecha, y especialmente Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos, que la hemos visto hoy día con posturas bastante distintas a las que le hemos visto en el pasado reciente, y por lo tanto mal podrían acusar volteretas de parte del presidente Boric. Creo que, porque hace poquito dijo, ¿verdad?, que había que terminar con la ISAPRE, había que cambiar profundamente el sistema de AFP, y ahora fue la primera en alzar la voz para salvar y defender y hacer un perdonazo a la ISAPRE, ¿verdad? Y no quiere cambiar una coma del sistema de pensiones de AFP. Por lo tanto, hay una voltereta evidente de parte de Evelyn Matei ahí, que se está también matriculando en esa carrera, digamos, ¿ya? Y por lo tanto ella tiene que ser más coherente también en su planteamiento, porque sale, ¿verdad?, con mucho énfasis, con mucha efervescencia Evelyn Matei a pedir que perdonemos y salvemos a la ISAPRE, pero sale al mismo tiempo a criticar fuertemente una política de nuevo sistema de financiamiento de la educación o condonación al CAE. Eso me parece una inconsistencia tremenda, porque le niega a la gente, le niega a los jóvenes y su familia las posibilidades que sí le otorgó a la ISAPRE. Y respecto al tema de pensiones, el pacto fiscal, que es lo que usted pregunta, Mirna, yo creo que todas las partes tienen que ceder. Evidentemente, que el gobierno tiene que entender, y por lo tanto sus parlamentarios tienen que entender, que no existiendo una mayoría en la Cámara y en el Senado para aprobar la iniciativa tal cual estaba planteada originalmente, se tiene que ceder y se tiene que cambiar y se tiene que amoldar a la realidad de lo que podemos construir en conjunto. Eso se ha ido haciendo, ¿eh? El gobierno ha ido cediendo,
La derecha no ha cedido por contrapartida y ahí estamos entrampados, ¿verdad?, en una situación de la cual creo es muy complejo seguir. Pero mire, yo entendería el argumento de la derecha si es que lo que estuviera proponiendo el gobierno en materia de pensiones fuera un sistema de reparto total, pasar de un sistema de cuentas individuales a un sistema de reparto total. Pero la realidad es muy distinta y alejada de eso. Lo que propone el gobierno es un sistema mixto que mantiene las cuentas de capitalización individual y las complementa con un fondo solidario de una cotización adicional y de cargo del empleador. Es decir, es algo absolutamente razonable, que puede ser perfectible, que puede ser mejorable, pero que necesita también la apertura política e ideológica de la derecha, especialmente de Chile Vamos, que debe en estos temas, ¿verdad?, alejarse de las posiciones de republicanos y dar una señal a la ciudadanía de apertura para buscar una solución. Lo mismo respecto del pacto fiscal. Ya, como se nos acaba el tiempo, diputado, solamente quiero entender si esto no ocurre, como probablemente, yo no quiero ser pesimista, pero todo lo que me toca ver y con las personas que me toca conversar, la verdad es que hay razones para ser pesimista y para realmente, lamentablemente, pensar que no va a salir esa reforma así como se ha planteado. Y por lo tanto, esto se chutea hacia adelante. Viene el próximo gobierno. ¿Cuál es el riesgo para el próximo gobierno que esto no se resuelva? No, yo te digo, el riesgo para el próximo gobierno, el sistema político completo es de un desmoronamiento absoluto. O sea, si no somos capaces hoy día de resolver el problema de las pensiones que se arrastra hace 3 gobiernos mismos, la verdad que es un fracaso del sistema político completo, que se transformaría en una especie de sistema político fallido, que es incapaz de resolver una de las principales demandas y problemas que aquejan a los ciudadanos que supuestamente se representan, ¿no? Yo creo que eso sería algo inexplicable. Ya pasó en el gobierno de Piñera, ya pasó en el gobierno de Bachelet y no podemos volver a farrearnos por tercera vez esta oportunidad. Yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva, desde una perspectiva de responsabilidad colectiva, compartida de todo el sistema político y que por lo tanto nos obligue efectivamente a resolver este problema con pragmatismo, con sentido común. Viene el debate de los retiros ahora en junio, mire, ¿ya? Y por lo tanto, si no hay una propuesta clara, contundente de mejoramiento de las pensiones de los chilenos, muchos se van a hacer la pregunta respecto de entonces por qué no abrir la puerta nuevamente a la posibilidad de un retiro para que la gente, ¿verdad?, haga lo que quiera con eso. Es un debate legítimo ante un sistema político que se niega a resolver el problema de las pensiones y que no da certeza respecto de esa materia. Ojo ahí, yo pongo esa advertencia sobre la mesa. Ya pues, diputado del PPD por la región de O'Higgins, Raúl Soto, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Nina. Que esté muy bien. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y te invitamos a que te unas a los newsletters del Mostrador. Tenemos el Mostrador semanal, el newsletter que conduce el economista y periodista Iván Weissman, todo lo que tienes que saber de finanzas y negocios, de economía y también de poder. Te invitamos al newsletter Más Política, conducido por Juan Diego Montalva, todo lo que tienes que saber, ¿no es cierto?, en materia política, y también el newsletter dirigido por el científico físico Andrés Gomberov, ¿no?, que es Universo Paralelo. Es muy fácil, entras al mostrador.cl, sección newsletters. Nos vamos al corte y al regreso seguimos analizando la semana política, esta vez con el analista, director y fundador de Criteria, Cristian Valdivieso. Ya volvemos.
En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.